Hola amigas, y antes que nada, no sé si desearles un feliz año nuevo, si la palabra feliz cabe en estos tiempos, pero sí un año nuevo seguro, un año nuevo que no sea ruinoso, un año nuevo que les permita recuperarse, que les permita volver, aunque sea en un grado, a la normalidad, que les permita salir adelante. Y como Yapa, si todo eso tiene un elemento de felicidad, o sea, un plus, mejor todavía. Un gran abrazo a todos ustedes. Reitero mis agradecimientos que creo que los dimos con Nicole en el último programa del año, en el sentido de que nos hemos sentido acompañados por ustedes, me he sentido acompañado por ustedes. Este sitio ha sido bastante exitoso, considerando el número de visitas, y eso es porque ustedes visitan, si no estaría hablándole a la pared, como ese chiste que alguna vez les voy a contar. Y vamos a partir el año, que justo toca con un sábado cultural, tocando un tema que tiene dos motivos, o dos factores que me han impulsado a hacerlo. En un caso, yo mismo dije que iba a examinar una frase de un astrónomo ya fallecido, que se hizo más o menos famoso entre el público lego porque hizo durante años, en los 80 me parece, un programa de televisión, creo que se llamaba Cosmos. Este personaje es Carl Sagan o Carl Sagan, y en alguna oportunidad, a propósito del tema de los ovnis o los UFOs, dijo que proposiciones o tesis o hipótesis extraordinarias, como sería decir que existen seres extraterrestres, requieren pruebas extraordinarias. Y me parece a mí que esa es una frase que suena bien, suena potente, suena abrumadora, pero que es completamente absurda, como lo vamos a examinar. Ese es uno de los factores que me ha llevado a hacer el programa que voy a hacer hoy día. El otro factor es que, como ha ocurrido siempre, la última vez que toqué el tema UFO, me llegaron un número de comentarios, no muchos, pero pongámosle unos 10, una cosa así, en los cuales la mayoría eran positivos, contándome que ellos también estaban convencidos por los hechos que conocían, que el fenómeno era real. Otros no conocían los hechos, pero les parecía que era obvio que en un universo infinitamente grande tienen que haber muchísimas, no una o dos, sino que muchísimas civilizaciones inteligentes. Pero siempre hay uno o dos, no sé si es la misma persona o las mismas personas, que con un tono fraternal, pero que apenas oculta, diría yo, un cierto aire de desdén, me dicen que no me desacredite haciendo estos temas, que esto es como hablar de los aparecidos, que yo pierdo prestancia comunicacional si toco el tema. Lo cual me parece a mí completamente absurdo, y por muchas razones. Pero vamos a partir con la frasecita esta de que proposiciones, como proponer que existen estas visitas extraterrestres, proposiciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Si ustedes examinan bien esta frase, el asunto es absolutamente discutible por todos lados. En primer lugar, ¿en qué sentido una proposición que tiene que ver con un fenómeno que ha estado siendo atestiguado no solo profusamente en el presente, en los tiempos modernos, sino que incluso con otro lenguaje, con otra manera de percibirlo, pero que se refiere obviamente a lo mismo desde hace mucho tiempo, desde que hay registros históricos? Aquí y allá aparecen registros que hacen mención de entidades que que vienen del cielo. Hay dibujos en cavernas, incluso a ese nivel de antigüedad, donde aparecen unos tipos con cascos, con antenas, en unas naves que vuelan, cosas imposibles que las pudiera imaginar con pura fantasía un cavernícola, considerando la experiencia vital que ellos tenían. Entonces, la proposición no tiene nada extraordinaria, en realidad, para empezar a hablar. Segundo, esto de que una proposición extraordinaria, o sea, en el fondo una proposición que le parece poco creíble al señor Sagan y a otro, que requiera pruebas extraordinarias, es otro error de tamaño bíblico, épico. Las pruebas para una proposición de cualquier clase,
no pueden ser extraordinarias. No pueden ser extraordinarias. Cualquiera que sea lo raro, lo insólito del evento que se desea probar, insólito porque no lo conocíamos antes, eso es todo lo que significa. Las pruebas no pueden ser extraordinarias porque extraordinario, como lo dice la palabra, es aquello que se sale de lo común y corriente, que es extraordinario. O sea, no ocurre con frecuencia, no ocurre casi nunca, quizás ocurre una sola vez. Y usted en ningún campo puede probar o desaprobar una proposición con un evento de este tipo. Es absurdo. ¿Cómo podría usted probar una proposición con una sola prueba, que ocurrió una vez y nunca más? No puede servir de prueba una prueba extraordinaria. Las pruebas que sirven para más o menos ir considerando plausible una hipótesis, para irla considerando digna de mérito, tienen que ser ordinarias, frecuentes, estar ahí todo el tiempo. Fíjense ustedes lo que pasó, para que vean que esto tiene dos lados, con el programa SETI. No sé si ustedes conocen, el programa SETI, que estuvo mucho tiempo funcionando, después se detuvo y creo que se ha reiniciado. Es un programa de rastreo de la bóveda celeste con radiotelescopios en busca de señales de radio que no sean de origen natural. Porque las estrellas, en fin, muchos cuerpos celestes emiten ondas de radio. Pero como fenómenos naturales que son, no tienen ninguna regularidad, no tienen ningún patrón complejo. En un momento dado, hace ya bastantes años, un radioastrónomo, revisando las hojas donde estaban traducidas en el lenguaje binario, o sea, 1 y 0, las señales que habían estado recibiendo en una de las antenas, se encontró con una tan compleja y tan organizada internamente que, y ustedes pueden ver la foto en Google, pueden ver la foto de esa hoja, le puso al lado con un lápiz de mina como este, ¡wow! ¡Wow! Era una señal que no tenía nada que ver con las señales de radio que emiten las estrellas, las novas, cualquier cuerpo celeste. Y por eso que le puso ¡wow! El típico, la exclamación de sorpresa, de asombro en Yanquilandia. Pero nunca más se repitió. Y fue una señal extraordinaria. Y por lo mismo, no se consideró como prueba, a pesar de toda su organización interna, completamente distinta a las señales que tienen un origen natural, no se lo consideró prueba de nada. Se siguió buscando, por supuesto, esto motivó el interés, naturalmente. Y se siguió buscando y se concentraron las parabólicas en la región del cielo de donde vino esa señal, pero nunca más se repitió esa señal específica. Y por lo tanto nadie se le ocurrió decir, precisamente porque era extraordinaria, una sola, esto prueba de que hay una civilización que tiene tecnología suficiente para enviar señales de radio. A nadie se le ocurrió decir eso, con toda razón. Porque no se repitió, porque era extraordinaria en vez de ser ordinaria, en vez de ser frecuente, en vez de estar llegando todo el tiempo. La ciencia, en sus saltos de avance, que son siempre dificultosos porque tienen que vencer la resistencia de lo que podríamos llamar el rank and file de la ciencia, que están apenados, acomodados con el conocimiento que se ha obtenido hasta ese momento, con el cual han hecho sus carreras todos los científicos, los materiales con los cuales hacen clase, con los cuales están acomodados en el mundo científico. Porque en el mundo científico, como en cualquier otra actividad, se establecen, por así decirlo, convenciones, se establecen acomodos, hay carrerismo, hay deseos de no perder el estatuto que se tiene, de no desacreditarse, y hay un montón de fuerzas bastante reaccionarias que hacen siempre difícil los saltos hacia adelante, aunque igual eventualmente se producen. Pero fíjense ustedes, cuando esos saltos se producen no es porque apareció un hecho extraordinario como este wow, porque si fuera por hecho extraordinario no habría habido ningún salto.
La ciencia avanza no por hechos extraordinarios o pruebas extraordinarias, ya vamos a examinar lo que es una prueba, sino que avanza con explicaciones extraordinarias. Y explicaciones extraordinarias sobre hechos ordinarios, sobre hechos de común ocurrencia, que hasta ese momento han sido explicados de acuerdo a una convención científica cualquiera. Por ejemplo, la astronomía de Ptolomeo explicaba los fenómenos celestes, los movimientos de las estrellas que se movían, como le llamaban a los planetas, por la órbita alrededor del Sol. Lo explicaban de una determinada manera que se aceptó y como correcta por siglos. Hasta que esos mismos fenómenos ordinarios, como son las órbitas de los planetas, como son los fenómenos celestes que se repiten y se repiten siempre iguales, con una regularidad absoluta, casi, por lo menos desde el punto de vista de nuestra perspectiva, de nuestras pequeñas perspectivas temporales con respecto a los ritmos celestes. No pasó nada extraordinario en el orbe, no empezó el Sol a crecer o a achicarse, no se detuvieron los planetas en su órbita alrededor del Sol, no pasó nada extraordinario. Lo que llegó fue una explicación extraordinaria, la de Copérnico, que dio todo vuelta y dijo, no es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Una explicación extraordinaria, una explicación completamente distinta. Y voy a darles un segundo ejemplo. Durante milenios, y como era natural, por la forma como tenemos de percibir el mundo, el género humano consideraba que la Tierra era plana. Plana. Sin embargo, la gente que se dedicaba a la navegación, la gente que vivía en los puertos, o sea, la gente vinculada al tráfico marino, desde tiempos inmemoriales también habían percibido el fenómeno de que los barcos, al alejarse del puerto, llega un momento en que desaparecen. Ese es un hecho que se había visto por miles de años. Pero tuvo que llegar alguien con una mirada distinta para dar la explicación. Los barcos desaparecían porque la Tierra es una esfera y por lo tanto llega un momento en que trasponen el horizonte visual y se ponen en una posición en esta esfera que ya no es posible verlo. Un hecho ordinario con una explicación extraordinaria. La explicación es la extraordinaria. Es distinta, es única. Rompe con todo. Los hechos que explica han estado ahí todo el tiempo. Antes de continuar con esto, estimado amigo, permítanme mi primer bloque, que lo inicio con este producto nuevo, Perlaspril, que permite que usted tenga para toda la vida, sin comprarlo esto más que una sola vez, agua no solo filtrada de las materias suspensión que usted filtra con un filtro común y corriente, sino que algo que esos filtros comunes y corrientes no pueden hacer, que es purificar el agua de los metales pesados, que siendo elementos muy pequeños a nivel molecular o granitos demasiado pequeños, pasan por el filtro igual y usted se los bebe. Estamos hablando de metales pesados, algunos de los cuales son muy dañinos. Por ejemplo, el plomo. El plomo, ustedes saben, afecta el sistema nervioso, envenena el sistema nervioso. Pero hay otros metales pesados. Y esto es especialmente así en nuestro país, donde el agua que bebemos viene de la cordillera, básicamente, y el agua al deslizarse por docenas de kilómetros, cientos de kilómetros, por laderas de cerro, primero en la forma de riachuelo, luego en ríos torrentosos, va arrastrando material y se va llenando de todo esto. Algunas materias usted las ve y otras no, son invisibles. Esta bolsita contiene un elemento, las Perlaspril, que hace la siguiente función, y así se trabaja. Usted seleccione en su casa un recipiente no metálico, de plástico o de vidrio, de unos 4 litros. Echa esta bolsa tal como está, con o si quiere, abre la bolsa y echa el material al fondo y le echa 4 litros. La primera vez el asunto toma un par de horas, pero después de ahí en adelante es mucho más rápido. Y al cabo de un rato, de un tiempo que usted va a ver en las instrucciones,
esa agua está libre de todos esos materiales, de todos esos minerales pesados. El agua se ha alivianado enormemente, es otra agua, hidrata mucho mejor y con menos cantidad. Entonces usted agarra esos 4 litros, los pone en otro contenedor o en varios, como usted quiera, guardarla para consumirla, y a esta fuente originaria, llamémoslo así, que está con este material, usted le echa otros 4 litros y así puede estar toda la vida. De vez en cuando, al cabo de un tiempo, este polvito, este material, estos gránulos blancos se oscurecen justamente por el material que han ido capturando. Entonces usted simplemente lo lava, toma este material, le echa agua y va botando, sin botar los granitos, y lo limpia, y esto le funciona toda la vida. Perlas Pril, ¿dónde se consigue? Por el momento el sitio de ellos estaba con problemas, es lo que nos informaron en la semana, pero usted puede comunicarse con la gente que importa este producto al siguiente mail: pranaprods@gmail.com. Prana, PRANAPRODS, pranaprods@gmail.com. Si quiere, retroceda a medio minuto este video y escúcheme de nuevo decirlo y anótelo bien. Pranaprod pronto va a ser mucho más asequible la llegada, el acceso a este sitio. Estas son entonces las perlas Pril, agua pura y viva para toda la vida. El agua que ha sido purificada, no solo las partículas de suspensión, sino que de los metales pesados, es otra cosa. Es otra cosa. Y para su jardín, estimado amigo, un jardín que quizás lo tiene ahí más o menos nomás, pónganse en contacto con El Jardinero. Eljardinero.cl es un sitio. Es una empresa familiar que es capaz de manejar, como de hecho lo hace, los jardines de varias organizaciones importantes que están abajo. Usted las puede ver, los nombres de esas organizaciones en el gráfico a mi izquierda, a su derecha en la pantalla, señor. Pero si usted tiene un jardín en su casa simplemente, usted no es una organización, incluso puede ser un jardín muy pequeño, pero quiere amolonarlo, quiere mejorarlo, quiere que esté lleno de más vida, quiere sacarle partido, póngase en contacto con eljardinero.cl. Ellos mantienen los jardines, hacen mucho más que el jardinero clásico que viene con una tijera a cortar por todos lados lo que se le ponga por delante y a pasar la máquina a cortar pasto. Eso no es mantener un jardín, eso es cortar nomás. Y normalmente estos jardineros cortan más de lo necesario. Les encanta podar, les encanta cortar. No, la mantención es algo más que eso y algo más que el riego, es muchas cosas más, y para eso hay que saber. Eljardinero.cl. Y para aprender música o recordar conocimientos que alguna vez usted tuvo y luego los dejó botados, porque así en la vida uno de repente deja cosas botadas por una emergencia, por cualquier cosa, y luego se lamenta de no haber seguido en eso. La música pasa mucho eso. Bueno, la Academia de Música Gigena le ofrece cursos online en canto popular y lírico, piano o teclados de cualquier clase, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica y educación de la voz. Los cursos son para cualquier persona, niños, jóvenes, adultos y viejujos como yo. Adultos mayores se dice ahora en el lenguaje políticamente correcto. Perdón. Las clases son online. No tiene que ir a ninguna parte, no tiene que juntarse con nadie. Y además, incluso aunque no era ningún problema pandemia, los cursos online son mucho más eficaces que los cursos presenciales. Uno está más concentrado, no hay gente alrededor, no hay alguien levantando la mano a preguntar, no hay un chiste que alguien cuente y se ríe. Usted está concentrado y le saca mucho más provecho. La dirección de la Academia de Música es www.gigenaproducciones.com. Ustedes lo están viendo a mi izquierda, gigenaproducciones.com, estimados amigos. Continúo con mi tema. Decían que lo que la ciencia hace no es buscar hechos extraordinarios, lo cual además, ¿cómo podemos saber, salvo por su poca frecuencia, que un hecho es extraordinario? ¿Cuántos sentidos tiene la palabra extraordinario, aparte de la mayor o menor frecuencia, que es el único aspecto que yo he tomado hasta ahora? El asunto se da vuelta, es una de esas frases que, según diría ese filósofo experto en analizar frases, el señor Wittgenstein, diría que no tiene sentido, y efectivamente no lo tiene, aunque lo había dicho el señor Sagan. La ciencia da explicaciones extraordinarias de hechos ordinarios. Lo que a usted le parece y ha visto toda la vida
llega alguien y le da una explicación. Pero no es un hecho extraordinario. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Otro más, el tercero. No sé si ocurrió realmente. Tal vez esto se inventó, pero en cualquier caso va al meollo del asunto. La famosa manzana de Newton. Se dice que Newton estaba sentado bajo un manzano y le cayó en la cabeza una manzana. O vio caer una manzana. Y en ese momento tuvo el eureka y comprendió el tema de que los cuerpos se atraen unos a otros, el tema de la gravitación universal. ¿Qué tiene de extraordinario que se caigan las manzanas? ¿Qué tiene de extraordinario que se caiga este lápiz? ¿Qué tiene de extraordinario estos fenómenos? La raza humana, hasta el siglo XVII, estuvo viendo todo el tiempo caerse cosas. Lo más ordinario que hay. Pero tenía que llegar Newton para dar una explicación extraordinaria. La teoría de la gravitación universal, de la atracción de los cuerpos, de acuerdo a inversamente proporcional a la distancia y directamente proporcional a las masas, etcétera, etcétera. Es la explicación. Los hechos extraordinarios no producen ningún efecto, porque son únicos, porque pasan una vez. No pueden, no están en capacidad de llamar la atención. Puede ser que ocurra alguna vez, pero normalmente el científico busca explicaciones de algo normal que se ve todos los días y le parece que la explicación que se da de eso no sirve. Eso es. Y él busca otra explicación. En el caso de los UFO ahora, que estas personas que me mandan mail, que me dicen que yo me estoy poniendo en ridículo al tocar este tema. Bueno, está bien. Uno siempre se pone en ridículo para alguien, por cualquier cosa, de todas maneras. Así es que está bien. Respecto a esto, no se necesitan pruebas extraordinarias. En primer lugar, por una razón muy sencilla. Porque hay infinidad de pruebas. O sea, el tema de lo único, de lo raro, de lo extraordinario, no cabe aquí. No puede haber nada más ordinario que la cantidad de testimonios y avistamientos y fotografías y videos. Entonces las personas que dicen que no hay prueba suficiente, que no muéstrenme una prueba, ¿qué es lo que están diciendo? Suelen ser personas que no conocen el tema, que nunca se han molestado en examinarlo, que nunca se han molestado en buscar en internet o en un libro a ver si hay pruebas o no. Simplemente asumen que no las hay. Asumen que esto es una cosa de gente con problemas mentales, de gente que anda buscando una nueva religión. Y hay algunos que escriben libros, sesudos, transformando todo esto en un tema de grupos que buscan una nueva identidad y cosas por el estilo, lo cual les parece lo más inteligente que hay, salvo por el pequeño detalle, que no se han molestado en ir primero a ver si aquello que se está señalando es o no es efectivo, si existen o no existen evidencias. Si no existiera ninguna evidencia, entonces ahí uno descarta el que haya una realidad en el fenómeno, y puesto que hay gente que insiste, entonces uno empieza a buscar por el lado, el hecho que empieza a buscar no es el UFO, el platillo volador, sino que empieza a buscar qué factores están operando en la mente de estas personas. Pero antes de eso tiene que haberse descartado el que estas personas hayan dicho algo que efectivamente existe. Eso es lo primero. Verificar si lo que se denuncia como existente existe o no. Y esto no es extraordinario. Hay cientos de miles, y no estoy exagerando, no es una frase retórica esto de cientos de miles, cientos de miles de testimonios de toda clase de personas y de toda clase de testimonios. Testimonios fotográficos, testimonios fílmicos, testimonios de videos de cámara de estas que todo el mundo está viendo en el bolsillo, testimonios de pilotos de líneas aéreas comerciales, testimonios, y lo vamos a ver en unos momentos más, testimonios de pilotos de guerra, que son los tipos que más saben de aviones, por razones de su profesión. Saben perfectamente qué clase de aparatos hechos por el hombre existen y qué clase de cosas no pueden haber sido producidas por nosotros. No puede haber nadie más acreditado para hacer esa discriminación que un piloto de un jet, un piloto de combate. Y yo quiero mostrarles ahora, estimados amigos, un video
que fue soltado, liberado al público por el Pentágono hace no mucho, un año o dos, un año y medio quizá, y que corresponde a lo que grabaron en sus cámaras de video 2 aviones de combate que despegaron de un portaaviones para ir a investigar ciertos fenómenos que estaban apareciendo en las pantallas de radar. Y lo que ellos grabaron y más lo que ellos vieron, más lo que detectaron y grabaron en sus propias cintas magnéticas, que fueron rápidamente sacadas por unos grupos de personas que llegaron al portaaviones, no dieron mayores explicaciones, sellaron el material, fueron detectadas por la electrónica del barco y por la electrónica de los aviones. Es probable que ustedes hayan visto estas imágenes, o puede que no, pero saquen ustedes sus propias conclusiones acerca de estas entidades que vuelan a velocidades inimaginables, que entran y salen del agua a gran velocidad, que hacen maniobras imposibles como cambios de velocidad y de dirección en ángulo recto, o se detienen instantáneamente, o parten instantáneamente a gran velocidad, cosas que son totalmente contrarias a las leyes de la aerodinámica, de la inercia, a la física tal como la conocemos. Y por supuesto, ningún aparato terrestre es capaz de hacer esas cosas. Ninguno. Yo los invito a ver este video, que ustedes lo pueden encontrar, no hay ningún secreto. Está en YouTube, está en muchos sitios. Es el mismo video, lo presentan en distintos medios. Es un video que se hizo público, es de propiedad pública, es de dominio público. Así es que los invito a verlo en este momento. In the language of the US Department of Defense, these are unidentified aerial phenomena, videos which add fuel to the belief of some that we are not alone. The first incident was filmed off the California coast in 2004, an oval shape hovering, and in the words of the Navy pilot who recorded this, not behaving by the normal laws of physics. Oh, that's them, is it? It's not on us, dude. Well, if there's like anything, have a look on the In 2015, pilots flying off the east coast of America spotted this. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. Again, its speed and movement apparently astounding experienced air crew. That is on us, dude. Well, if there's like anything, it's rotating. That same year, racing across the surface of the ocean, something that it took some skill to capture. Oh, got it! All of these videos have been leaked in the past, but the US government now confirms they are genuine. In a statement, the Department of Defense said it was releasing the videos in order to clear up any misconceptions by the public on whether or not the footage that's been circulating was real or whether or not there is more to the videos. The aerial phenomena observed in these videos, they say, remain characterized as unidentified. Those who've actually been to space are skeptical about what the videos reveal. These objects are probably some kind of secret military program, and what these pilots saw were real. They saw them, and they filmed and photographed them. And the Pentagon, I'm assuming, declassified them because there was a lot of speculation going out there. They had already been leaked, so why not come out and say, okay, these films are genuine, they do exist, but we don't know what they are. Of course, the US has a long history of reported UFO sightings. This image, captured by a couple in Oregon in 1950, regarded as one of the most significant. They were certain this was a UFO. And the Nevada desert continues to attract those who believe, seriously or not, that Area 51 houses crashed alien spacecraft and their occupants. And with the world gripped by more earthbound concerns right now, these videos will, for many, confirm what they've always believed, that the truth is out there. Greg Milam, Sky News, Los Angeles. Bueno, ustedes lo vieron, pero hay mucho más, hay muchísimo más. No se los voy a mostrar yo aquí ahora. Yo los invito a las personas que quieran escapar de lo que les voy a mencionar más adelante, la gravitación de los lugares comunes, que investiguen por su cuenta, porque son tantos los sitios donde hay material que podría estar días aquí yo dándoles detalles, dándoles direcciones, etc. Pero ni siquiera para mí en este programa es esencial tocar este tema de la existencia o no de los UFO.
Lo que yo me quiero concentrar aquí es en algo que tiene importancia y valor para todas nuestras actividades, no necesariamente las vinculadas con mirar el cielo a ver si vemos un platillo volador, sino que en todas las actividades de la vida hay ciertas maneras de usar el mate que son francamente inapropiadas, inefectivas y conducen al error, y del error se conduce a malas prácticas, se conduce a conductas equivocadas. Pero voy a seguir por un momento examinando este tema de la prueba. Cuando hablan de la prueba aquí, que la prueba allá, que son insuficientes, que quiero ver más pruebas. Bueno, ¿qué es lo que es una prueba finalmente, estimados amigos? ¿Qué es lo que es aquello que consideramos como prueba de la existencia o inexistencia de otra cosa? Que es un hecho, ¿verdad? Es un hecho, o más bien dicho, es un hecho o es una proposición lógica. Cuando es una proposición lógica, dadas las reglas de la lógica, usted simplemente, haciendo un pequeño análisis, determina si esa proposición es correcta o falsa. No necesita mirar ningún hecho. Si yo digo, el viejo ejemplo que se pone en todos los libros de lógica, todos los hombres son mortales. Juan es hombre, por lo tanto Juan es mortal. Eso es indudable, corresponde a la lógica. Si yo dijera, algunos hombres son mortales, Juan es hombre, por lo tanto Juan es mortal, usted inmediatamente se daría cuenta que es un sofisma, porque yo estoy partiendo en la primera premisa, dije algunos hombres. No tenemos por qué suponer que Juan pertenece a ese subgrupo de algunos hombres que son mortales. Basta examinar una proposición lógica para determinar su grado, su verdad o su falsedad. En el caso de las proposiciones empíricas, por ejemplo, los juicios de existencia, yo digo que existe, aquí a mi izquierda, ustedes todavía no la ven, una botella de vino que se la voy a mostrar en un rato más. Bueno, la prueba de que existe una botella de vino es que yo la voy a tomar, o sea, todavía no me la voy a tomar, se la voy a mostrar, la estoy tocando, la estoy viendo y estoy llegando a la conclusión, y ustedes también en la pantalla, de que es verdad, de que existía aquí una botella de vino. ¿Y en qué consiste esta verdad, esta prueba? Es un hecho que ocurre como un fenómeno para nosotros, como algo que percibimos con los sentidos. Punto. Con los ojos, con el tacto, etc. Y si no directamente con los sentidos, indirectamente con instrumentos que amplifican el poder de nuestros sentidos. Un telescopio no es otra cosa que darle más poder al sentido de la vista. No cambia el sentido de la vista, no lo sustituye por otra cosa, le da más poder. Entonces, también podríamos decir que había otras formas de determinar que un hecho es un fenómeno real, usando otros sentidos, incluso algunos sentidos que nosotros no tenemos, pero que hemos fabricado mediante instrumentos. Por ejemplo, el radar. Nosotros no tenemos radar, aunque sí lo tienen los murciélagos. El radar envía una señal que rebota y nos permite decir hay un cuerpo que donde rebotó. Nada más, hay un cuerpo, y el radar moderno nos dice no solo que hay un cuerpo, sino nos dice la velocidad que se mueve y la dirección para donde se mueve. Es como un sentido. Podemos agregar algunos sentidos así artificiales, pero en todos los casos se refiere a un fenómeno empírico, un fenómeno o a un hecho tangible. Pero si de eso se trata una prueba empírica, estimados amigos, entonces, ¿qué sucede? Se los voy a decir de inmediato, luego de recordarle a otros de mis auspiciadores de fin de semana. Uno de ellos es muy importante para usted si tiene una pyme. Si usted tiene una pyme, y hay muchos chilenos que nos pusimos a organizar pymes por todas clases de razones, ¿no? Algunos por la pandemia y otros como yo por otras razones, y hemos entrado a un mundo nuevo donde no tenemos mucho conocimiento de todas las complejidades que entraña una operación empresarial, por pequeña que sea. Hay otros que toda la vida han estado en eso, pero que se han obstinado, como ocurre con la naturaleza humana, que se obstina en lo primero que aprendieron, lo primero que le dijeron, y no lo cambia nunca más, y está lleno de imperfecciones, pero se sigue haciendo, se sigue arrastrando el saco de piedra.
A todos les recomiendo que entren al sitio kame.cl para obtener, arrendar un software de gestión de pyme hecho especialmente para pymes. No tiene usted necesidad de adquirir a un precio exorbitante un software hecho para la NASA o para la General Motors, repleto de millones de cosas que usted nunca va a usar y que le complican la vida al punto tal que llega un momento en que algunas personas simplemente mandan a la cresta el programa ya, después que han gastado una fortuna porque no lo entienden, no saben ni cómo instalarlo. Bueno, estos son software hechos a la medida para pymes. Lo que usted necesita, ni más ni menos. Los planes de arriendo son desde 15 UF al año, o sea, un poquito más de una UF al mes, y usted tiene un sistema que le va a impedir meterse en problemas con el fisco, con impuestos internos, que le saqueen su bodega donde tiene sus materiales, porque va a tener todo bajo control. Kame.cl. Y los sábados yo normalmente no muestro libros, pero el libro, digamos, que tengo en mi biblioteca, ahora les muestro pero les muestro sí, que también está en mi biblioteca en el fondo. Desde los valles transversales a los canales australes, de Ulises Caravantes, un libro súper entretenido. Yo no he escuchado más que muy buenos comentarios de este libro, que trata no solo, pero sí principalmente, de la revolución de 1859 en el norte de Chile, con un grado de detalle y de vida callejera, digámoslo, tremendo, porque Ulises usó como material no solo el material estándar que usted encuentra en un texto de historia común y corriente, sino que documentación de la gente que estaba ahí, los diarios de vida de personas que participaron o que fueron testigos directos. Súper entretenido, desde los valles transversales a los canales australes. Para conseguirlo usted tiene que mandarle un mail al autor ucaravantesgmail.com. Les decía entonces que hay dos clases de proposiciones, las lógicas y las empíricas. Unas se prueban analizando su estructura interna, el canon lógico, y los otros verificando los hechos, o sea, verificando los fenómenos, porque nosotros vivimos en un mundo de fenómenos que nos dicen si efectivamente ese hecho es o no lo que dice ser. Si de eso se trata, el tema UFO en lo particular está sobrado, como se los he dicho muchas veces, de hechos. Decir, porque uno no conoce el tema, decir con un tonito incluso a veces de arrogancia, esto no hay prueba, es demostrar de que no ha habido interés en estudiar el asunto. Hay más pruebas en este campo, pruebas más contundentes, más impactantes, que multitud de pruebas que se consideran más que suficientes en muchos campos de la actividad científica. Pruebas mucho más como hechos, más imperceptibles, digámoslo así. Y sin embargo nadie discute la realidad de esos hechos, de esas pruebas. Nadie, porque están dentro del canon. Y nadie se atreve a discutir. Si un astrónomo viene y le dice a usted que ese punto lejano no es meramente un hoyito en un cielo negro, en una tela negra, sino que es un astro como el Sol que está a 4,5 millones de años, de 4,5 años luz, como Alfa Centauro o Próxima Centauro, usted le va a decir que sí al tiro, y la única prueba que él le va a dar es un puntito. Nada más. Y si usa un telescopio va a seguir siendo un puntito. Están demasiado lejos para ver mucha diferencia con un telescopio. Aquí opera el tema de, por así decirlo, el peso de la prestancia institucional, ¿no? Lo que dice alguien con una cotona blanca, científico, y que viene saliendo de un laboratorio, parece tener un peso irredarguible comparado con lo que le dice otra persona, que a lo mejor tiene una prueba más fuerte. Bueno, ha ocurrido muchas veces en la historia de la ciencia que alguien que está un poquito ajeno a la ciencia, marginal a la ciencia, alguien que no tiene todos los cartones pegados con tachuelas o con chincha en los muros, resulta que descubre algo que los demás señores que estaban un poquitito acomodados, muy cómodos, ¿no?, en su conocimiento, no eran capaces, no querían ver. Porque es un tema de eso. Por eso que yo quiero llegar ahora a la esencia de lo que quiero decirle. El punto que quiero hacer hoy día no es hacer otro programa sobre los UFO o simplemente comentar esa frase de Sagan, que me parece, por mucho que lo haya dicho Sagan, bastante estúpida.
Eso de que proposiciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias suena bien, yo reconozco. Pero si usted lo analiza un poco ve que no tiene sentido. Vaya a decirle usted a un científico que una determinada tesis o hipótesis se puede sostener con una prueba extraordinaria, con una que ocurre una vez. Como el wow. No, absurdo. Yo quiero hacer un punto porque vivimos en tiempos confusos y complejos donde las comunicaciones, uno no sabe ya cómo han sido hechas. Antes se tenía una especie de fe automática en lo que estaba escrito en letras de molde, como se decía en la prensa. Hoy día, por lo menos, algunos se habrán dado cuenta que se fabrican muchas cosas, que se inventan muchas cosas, las llamadas fake news, que los periodistas o los medios de comunicación o los gobiernos, las organizaciones o quien sea, tienen agendas políticas, tienen intereses institucionales y que no son precisamente la fuente de la verdad y nada más que la verdad. Entonces hay que estar muy alerta y hay que estar con la mente abierta. Entonces yo quiero hacerles 3 leves recomendaciones a todos ustedes para investigar y entender mejor el mundo que nos rodea, que cada vez se va a poner más complicado. Y el caso de los UFO yo creo que me ha servido de ejemplo porque como es algo ajeno a la cotidianeidad, entonces pone las cosas en forma más clara, las desnuda más. Primero, uno no tiene que ser atrapado por la fuerza de gravedad de lo que está establecido, aunque lo haya establecido la academia. Aunque sea lo que dice todo el mundo, lo que se dice, lo que siempre se ha dicho, lo que es costumbre, lo que está establecido, el dogma oficial. Cuidado con eso, porque resulta que esos dogmas oficiales alguna vez decían que la Tierra era plana. Por ejemplo, esos dogmas oficiales decían que el tiempo era una variable absoluta y no relativa. Y podría seguir mencionándole miles de proposiciones científicas o semicientíficas o de uso común que se usaron y se consideraban verdades de puño por siglos de los siglos, amén, y no lo eran. Pero estaban defendidas en un momento dado por los científicos, por los obispos, por el rey, por los dignatarios, por todo el mundo. Vean ustedes los problemas que tuvo el desarrollo de la ciencia en el siglo XVI y XVII para que se vayan dando cuenta la resistencia con que se topan las nuevas ideas. Entonces no se dejen atrapar por nada. Segundo, y está relacionado con el primer punto, no asumir posturas para establecer, para examinar un hecho, no partir con una postura predeterminada que presuntamente es la postura correcta y que nos pinta como personas cultas e inteligentes. Y es el tema de los UFO precisamente, por eso lo he sacado de ejemplo hoy día. Se supone que una persona inteligente, cuando escucha hablar a alguien de eso, saca una sonrisita, ustedes lo habrán visto miles de veces, lo ven en la televisión, por ejemplo, los hombres ancla, como se sonríen, como diciendo, yo sé mejor, y esto es una tontería. Y resulta que no han estudiado nunca el asunto. No se dejen arrastrar por esas posturas simplemente para representar el papel de alguien que está al día en lo que es ser culto e inteligente, porque lo más probable es que usted caiga en una postura estúpida más bien e ignorante. No se deje arrastrar por esto de que hay que tener cierta actitud previa sin examinar nada acerca de ciertos hechos. Lo vemos hoy en día en nuestro país, con fenómenos y sucesos frecuentes, que alguien dijo que tal o cual cosa era tal o cual otra, que tal situación era, por ejemplo, el llamado estallido social, y ya todo el mundo lo repite, y cualquiera o quien quiera que tenga una visión diferente, en vez de decir, a ver qué puede haber de cierto en esa visión diferente, examinemos la lógica de la visión diferente que nos está proponiendo, examinemos los hechos, veamos si esta explicación es mejor que la que está en este momento vigente. No, se asume inmediatamente una postura. O sea, ya no se trata de la verdad, se trata de parecer culto, de parecer que se está al día, de parecer que se es inteligente, de parecer que uno es escéptico ante ciertas cosas. Y resulta que ese escepticismo que no ha hecho primero el examen de los hechos, es una forma de superstición, es una forma de credulidad. El escepticismo a priori
y reflexivo es una forma de superstición. Es una credulidad. Es como el creer en algo porque sí. Es lo mismo que no creer en algo porque sí. En los dos casos tenemos la misma postura emocional, sin reflexión, sin examinar los hechos, cargada de emociones, de pensar como los demás, de no parecer tonto, de no parecer inculto, de no parecer loco, de no parecer rayado, no se vaya a desacreditar, señor Villegas, ese tipo de cosas. Lo tercero, como conclusión obvia, es que cualquiera que sea la proposición que usted le hagan sobre temas sociales, políticos, ovnis, lo que sea, usted no recurra de inmediato a este marco de referencia establecido que puede ser completamente falso o incompleto. Usted siempre examine fríamente, sin tomar ninguna postura emocional a priori, yo sé más, este gallo es un idiota, este tipo se está desacreditando. Usted tome una postura fría, escuche lo que le están diciendo y examínelo de acuerdo conforme a su lógica y a los hechos. No importa lo que le digan, si le dicen mañana que hay aparecidos en una casa, que se están penando, en vez de decir a priori, no sea estúpido, usted cree en las penaduras, usted es un ignorante, bueno, lo que yo hago en todas las cosas, y a mí no me interesa simplemente adoptar una postura, la postura oficial sobre las penaduras que no existen. Por lo tanto, yo inmediatamente rechazo la cuestión. No, si alguien me dice que están penando, voy a esa casa a ver qué pasa. Examino quién es el que me lo está diciendo, examino con qué lógica, cómo explica los hechos, a ver si hay alguna incongruencia, incoherencia que podría estar explicando el que realmente no había aparecido, y finalmente voy a constatar los hechos. Salvo cuestiones absolutamente absurdas a priori, pero que eso uno las descubre también porque hace un análisis, aunque sea muy rápido. La cuestión es examinar lo que se le dice, examinar sin prejuicios, sin posturas, sin mirar para el lado a ver qué es lo que está diciendo la barra brava del momento, qué es lo que están diciendo los vociferadores de siempre, qué es lo que están diciendo los que la llevan, qué es lo que está diciendo respecto a esto el discurso políticamente o en este caso ufológicamente correcto. Eso, voy a decirlo derechamente, es estúpido. Y todos caemos en esa estupidez. Yo también he caído en ella. Uno cae porque es lo más cómodo, uno no tiene que hacer el esfuerzo de pensar, de examinar, simplemente uno acepta lo que ya está establecido y uno a la pasada incluso gana fama de estar al día. ¿Ah? A mí no me vienen con tonteras, dice uno. Y ese es todo el esfuerzo intelectual que hace. Antes de continuar, amigos, permítanme recordarles, aquí hay otra presentación, los bombones de Bomboni, esta empresa familiar, una pyme diría yo, ¿sí? De gente, una familia de origen croata, que produce estos exquisitos, que aquí se me dieron vuelta un poco, pero por supuesto vienen mejor distribuidos, estos exquisitos chocolates, que los voy a mostrar, pero se me van a volver a caer, a ver si se los ven, ahí están desordenados, porque son muy ricos. El relleno es muy rico, el chocolate, que no siempre es el mismo chocolate, ojo, cuidado, ojo con eso. El cacao es siempre el mismo. Pero cómo se convierte el cacao en chocolate propiamente tal, hay muchas formas de hacerlo. Hay chocolates que son Mahoma nomás, y hay chocolates que son excepcionales como este. ¿Para qué les digo el relleno? Fíjese que todos tienen un diseño distinto. Es muy bonita la caja, es un bonito regalo, es bonito tenerlo. El chocolate hace muy bien, salvo que usted coma cantidades industriales, pero eso pasa con cualquier cosa. Es un excelente alimento, energiza, eleva el ánimo, es como un jale, pero un jale en positiva, sin que deje ningún problema de salud. Así es que pónganse en contacto con Bomboni, estimados amigos, y proceda a ordenar. Se lo van a llevar a la casa, una caja preciosa con el chocolate que les estaba mostrando. Y todavía quedan cajas de ajedrez y relojes digitales, pero no tantos.
no tantos. Un gran regalo para los niños, un gran regalo para todos, un ajedrez. ¿Vio la serial esta que están dando en Netflix? Gambito de Reina, que en realidad es Gambito de Dama, pero también se puede decir Gambito de Reina. Es una historia de una niña que no existió, es un personaje ficticio, una jugadora de ajedrez, una niña que descubre el ajedrez muy niñita. Bueno, son 7 capítulos súper entretenidos, aunque usted no sepa ajedrez, se va a entretener igual. Y si le llamó la atención el ajedrez, cuando escuchaba eso, la defensa siciliana, y que la apertura acá, y que la variante de, ¿cómo se llama? Rosolino, y que esto y que lo demás allá. Bueno, el ajedrez es un mundo en sí mismo, apasionante. Y a la pasadita, mientras uno se está apasionando, al contrario de otras cosas que también nos apasionan, pero que nos pueden llevar a la ruina, como jugar a la ruleta, el ajedrez, mientras uno está disfrutando y está apasionándose, está entrenando la mente. Y para los niños no solo la está entrenando, la está formando ¿cómo llamarlo? Los paradigmas de la mente inteligente. Y en un niño habiloso fortifica la capacidad de análisis, la memoria, fundamental para los actos inteligentes, la concentración, fundamental para todo, la disciplina, fundamental aún más para todo, un montón de virtudes espirituales, mentales, incluso anímicas, la resistencia, para no darse por rendido antes de tiempo, para aguantar un mal momento, para controlarse, todo bueno para un niño y para los adultos también. Entre a espacioajedrez.com, compre ya la caja que trae un tablero muy bien hecho, plegable, muy bonito, buenas piezas, un manual para los niños y 3 licencias para espacioajedrez.com. Una viene adentro de la caja y 2 se las envían por correo al comprador. Lo mismo con el reloj digital, que le pone un interés muy especial al juego, porque como usted vio en la serial, claro que ahí salen unos relojes más anticuados, ¿no? Unos relojes como de verdad, que van tocando una cosita, pero ahora se usan estos digitales, lo mismo, para ir marcando el tiempo, porque se juega contra el tiempo. Uno tiene una cantidad de tiempo para un número de jugadas. Hay otras variantes que no hay un número de jugadas, sino que si uno lo pilla el tiempo antes de haber jugado, pierde el partido de todas maneras. Bueno, hay muchas formas de usar el reloj. También trae 3 licencias y los 2 vienen con papel de regalo listos para regalar. Están preparados para estos regalos, porque algunos de nosotros, por el caso mío por ejemplo, vamos a celebrar la Navidad como en mañana o pasado, o hoy día en la tarde, no me acuerdo, porque no pudimos antes, literalmente. Así que todavía es tiempo de regalar. Y finalmente, amigos, si usted quiere tener una casa y una oficina climatizada a su gusto y no estar sufriendo los calores que ya están empezando a achicharrar a nuestras ciudades, miclimo.com, el dispositivo más avanzado del mundo para mantener su casa climatizada en verano y en invierno, sin quemar combustible, sin peligros, sin contaminación, con muy poco gasto de electricidad. miclimo.com. No por nada se han ganado 2 premios de innovación. Y debido a que estuvo el año parado por la pandemia, que no iban para el tercero ya. Entonces, estimados amigos, el punto que yo he querido hacer no es un programa más sobre UFO. Lo he puesto como ejemplo, y me parece que es un buen ejemplo porque precisamente es el tipo de cosas que generan todas estas respuestas que no corresponden. Ponerse en la postura correcta, que yo soy escéptico, que yo no creo huevadas, así dicen. La flojera de simplemente aceptar lo que todo el mundo dice sin examinar los hechos. Y esto vale también para los creyentes, los que se dicen creyentes. No, estimado amigo, no basta decir sí, yo creo que sí. No se trata de creer, se trata de convencerse viendo los antecedentes, y ahí uno tiene derecho a decir esto es real. No es un tema de creencia, es un hecho real. No necesito creer. La creencia es para las cosas que no tienen prueba. Aquí hay más que suficientes pruebas físicas, testimonios, etc. Pero lo he puesto como ejemplo porque me he topado a lo largo de mi vida, desde que yo empecé a estudiar este tema, porque me pareció muy interesante, me he topado con mucha gente que hace ese ejercicio de decir en primera instancia, no, esas son tonteras. Algunos de ellos, uno si tiene paciencia, los convence que se metan en el tema un poquito antes de hablar y pronto terminan con una postura muy diferente porque se dan cuenta que esto no es ninguna cosa de creencias. Pero muchos se quedan, y esa es la cuestión que quiero insistir. Hoy en día, y dejemos de lado los UFO, es sumamente importante que desarrollemos capacidades de procesamiento mental
personal, propio, que hagamos, nos podemos equivocar, pero hagamos el esfuerzo de examinar los raciocinios que se nos están dando, el sentido de las palabras que se están usando, como esta frase de Sagan, que muchos deben haber aceptado hasta el día de hoy, como una genialidad. ¿Por qué? Porque la dijo Sagan, un astrónomo que además estaba en la televisión. Entonces, ¿qué se va a discutir? Nadie examinó, o muy pocos quizá, yo no creo que sea el único, que esto de pruebas extraordinarias no tiene sentido. Entonces hay que examinar lo que se nos está diciendo. Hay que examinar el argumento, si es que hay un argumento que está detrás de la palabra que se está usando. Hay que examinar las pruebas que se nos están dando, si son reales o no. Y después de eso, uno puede hacer una declaración. Recién después de eso. Antes uno se convierte simplemente en víctima de los engaños, de las estafas. Lo arrean como un cordero a cualquier causa. Y se me está olvidando una cosa muy importante, pero yo se las había mostrado, ¿no? Ahora se las muestro en calidad de publicidad. El vino Love, que es una vina pequeña, que produce muy poco, que el vino es excelente. Y si usted quiere probarlo, hágame caso, llame a Love y compre por lo menos 6 botellas, una caja de 6 botellas, porque por lo menos no lo pueden, no es que no quieran, no pueden atenderlo por una botella. Sería una ruina para la empresa. Este vino es exquisito. Y vuelvo a ponerlo al lado, pero ustedes ya tienen prueba de que existe esa botella. Me vieron retirarla y volverla a poner a su lugar, así que ya no necesitan creer que aquí hay una botella. Ya tienen una prueba. Eso es una prueba. Bueno, estimados amigos, mañana entiendo que voy a hacer programa con Álvaro Salas. Estoy viendo qué tema, seguramente Álvaro está viendo también algunos. Nos están acompañando muy poco. Yo sé que lo que nos acompañan les gusta el programa, me hacen comentarios, que el programa que se entretienen, que la pareja, que la cacha la espada, pero no nos basta eso. Yo no puedo vivir de meras puras felicitaciones, estimados amigos. Las felicitaciones son maravillosas y no pagan impuestos, pero no sirven para pagar las cuentas. Necesito una cantidad mínima de visitas, o lo contrario, me resulta ruinoso, literalmente. Así es que a las personas que vienen, que les gusta el programa, yo les solicito humildemente y derechamente, sin ninguna vergüenza, que convenzan a algún amigo, algún pariente que vea el programa también. Si por último no le gusta, está bien, no lo vean nunca más, pero por lo menos que pruebe. Hay muchas personas que no lo han visto nunca y ven y están haciendo un juicio sin saber, diciendo debe ser muy fome. Véanlo primero, díganles que lo vean primero. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo entonces mañana. Muchas gracias.